Es un honor dar la bienvenida a esta presentación literaria con la que iniciamos un nuevo año de encuentros culturales en Caudete. En esta ocasión, la Biblioteca Municipal Ana María Matute tiene el placer de organizar la presentación del poemario Una mujer abraza la nieve, de la autora María José Bas Albertos. La poesía tiene la capacidad de conmovernos, de trasladarnos a lugares internos y externos a través de la palabra. Y hoy tenemos la suerte de compartir esta velada con una escritora cuya sensibilidad y trayectoria enriquecen el panorama poético contemporáneo. Os voy a hablar un poquito de ella. María José Bas Albertos, nacida en Albacete, es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Filosofía, profesora de enseñanza secundaria, se especializó en poesía mexicana contemporánea con énfasis en la obra de Jaime García Terrés, sobre la que ha publicado libros y artículos. Cuenta con 3 másteres en escritura y creatividad, incluyendo un máster de poesía de la Escuela de Escritores de Madrid. Ha participado en congresos internacionales publicando investigaciones sobre lengua y literatura hispanoamericana y enseñando español con lengua extranjera. Apasionada por la poesía, ha colaborado con el Centro de Poesía José Hierro y en el máster de escritura creativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas y antologías, como La Rompedora, 88 octavas reales o más y Reverso. Su trayectoria combina docencia, investigación, creatividad, consolidando su aportación al estudio y difusión de la poesía. Esta tarde en la mesa para acompañarnos también está María Martínez Conejero, licenciada en Filología Francesa por la Universidad de Alicante. En 2006 empieza a trabajar como profesora de francés y actualmente, tras un largo periplo por la geografía castellano-manchega, reside en Caudete, su pueblo, donde compagina la docencia con su vida familiar, su amor por la naturaleza y su afición al deporte. María, además, presentó el pasado año en este mismo espacio su libro infantil Un cuento de algo y ha sido quien ha animado a María José a realizar esta presentación. Doy paso a María Martínez, que nos va a poner un poquito en antecedentes. ¿Me lo digo? Sí. No te falta. ¿Así? Te puede pasar. Vale. Bueno, pues gracias Manoli por tus palabras y por cederme ahora el turno. Quiero empezar mi intervención dando las gracias efectivamente a María José por pensar en mí para hacer esta pequeña introducción en un evento tan especial para ella, y créanme que sé de lo que hablo, como es la presentación de un libro propio. Como dice Manoli lo del honor, también para mí es un honor volver a este lugar emblema de Caudete, acompañando en esta ocasión a mi compañera y amiga María José con su poemario Una mujer abraza la nieve. Les voy a contar un poco, algunas cosillas y anécdotas entre María José y yo, porque, el día que me lo pidió, trabajamos en el mismo instituto y me lo dijo allí. Ya habíamos hablado de que yo le dije, pues lo puedes presentar en Caudete, y dice, pues mira, no lo había pensado, y al final pues inició los trámites y un día me viene y me dice que me pidió que la presentara, y pues sin pensármelo, en ese mismo momento le acepté, le dije que sí, porque yo tenía claro que iba a venir como público hoy, pero de esta manera, estando en este lado de la mesa, podía asistir al evento y al mismo tiempo disfrutar de su talento de una manera más cercana. Ahora permítanme que les cuente un poco de la trayectoria, aunque Manoli ya nos ha contado, a lo mejor, repito cosas, pero ya me lo había preparado así. Pues María José en su nota biográfica nos revela que nació en Albacete, que es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Filosofía, que tiene 3 másteres relacionados con la escritura y la creatividad,
y que ha participado en numerosos congresos y simposios internacionales sobre lengua y literatura española e hispanoamericana, que ha dedicado libros y artículos en revistas especializadas tanto al español como lengua extranjera, así como al estudio de la poesía, en especial a la poesía mexicana contemporánea. Actualmente, María José trabaja como profesora de enseñanza secundaria en el mismo centro que yo, y en este punto es donde María José y yo entramos en contacto. Es cuando nos conocemos, que no hace tanto que nos conocemos, hace relativamente poco tiempo, pero la nuestra fue una coincidencia de esas que te gusta tener, que dices, esta coincidencia es de las que merece la pena tener. Bueno, o por lo menos a mí me lo parece. Y bueno, poco a poco nos hemos ido conociendo, sobre todo, fíjense, en los trayectos de coche que compartimos, a veces para ir a Yecla, y bueno, esos trayectos pues dan mucho de sí, yo he descubierto que aparte de esta primera coincidencia en el instituto, va a hacer ahora, no hace ni 2 años, pues he descubierto que coincidimos en muchos más aspectos. Y bueno, les puedo contar que María José efectivamente es caudetana, de padres caudetanos, como yo, ¿no? Coincidimos en eso. Las dos fuimos a las monjas, como decimos aquí, al Colegio Amor de Dios. Bueno, aunque ella unos años antes, tampoco tantos, pero no coincidimos en el tiempo, pero bueno, las dos hemos ido a las monjas. Las dos hemos estudiado en la misma facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras en Alicante, y las dos somos profes de letras. Bueno, ella de lengua castellana y literatura y yo de francés. O sea, tenemos ahí un punto de coincidencia también importante. Y finalmente hemos coincidido en el mismo año, en el mismo concurso, en el mismo centro. Y bueno, para acabar mi intervención y a colación con lo que nos ocupa esta tarde, creo que la pregunta, aparte de estos datos que son más tangibles, ¿no? Quería relacionarlo con la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta es: ¿cómo es una mujer que abraza la nieve? Pues una mujer que abraza la nieve, para mí, es una mujer tranquila, pacífica, agradable, es una mujer culta, responsable, segura de sí misma y comprometida con su trabajo. Es una mujer que conoce la belleza, y yo diría la verdadera belleza, porque en estos tiempos, quizás demasiado enfocados al materialismo, digamos, para mi gusto, una mujer que abraza la nieve es una mujer que ama la cultura, la literatura, que conoce la belleza, bueno, como ya he dicho, que escribe versos, y es que no es tan fácil escribir versos. Y María José escribe versos en los que aúna en simbiosis perfecta lo espectacular de la naturaleza con la belleza de la palabra. Con su poemario, María José nos invita a ser parte de esa quietud tan necesaria hoy en día. Nos invita a empaparnos de calma, a meditar en la paz que esconden sus páginas. Y bueno, sin más dilación, le doy paso a María José, y para dejar que esta mujer, que María José, esta mujer que abraza la nieve, nos abrace con su poesía. Muchas gracias, María, por tus palabras. Me siento un poco, no sé cómo explicar, pero muchas gracias, de verdad. Creo que es mutuo lo que sentimos. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a acompañarme en la presentación de mi libro. Estoy emocionada al encontrarme aquí con ustedes
pues aunque no estamos exactamente en el edificio de la antigua biblioteca, estamos en el edificio que en la actualidad la alberga. Y no quiero dejar de resaltar que fue la Biblioteca Pública de Caudete donde yo me hice lectora. Algo que para mí es muy importante, puesto que no puede forjarse un escritor sin que haya previamente un lector ferviente y apasionado. Y así es como yo siempre me he considerado. Espero que este rato que vamos a compartir les resulte agradable. En primer lugar, quisiera manifestar mi alegría por el hecho de que esté aquí conmigo María Martínez Conejero, compañera y amiga, gracias a quien conocí la extraordinaria actividad cultural de la Casa de Cultura y de la Biblioteca Ana María Matute de Caudete. Fue ella quien me animó a presentar el libro y me indicó cuáles eran los pasos que debía seguir. Asimismo, quisiera darle las gracias por regalarme hoy parte de su tiempo, que sé que es muy valioso. En segundo lugar, quisiera destacar la labor de María José Moreno Fernández, directora de la Biblioteca Ana María Matute, gracias a cuyo trabajo se ha podido organizar este acto. Así como también deseo agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Caudete y en especial a María Manuela González Solera el que nos hayan cedido este espacio para llevar a cabo este encuentro. En tercer lugar, quisiera mostrar mi gratitud por la confianza que Yosu Atalaya y la editorial Urdimbre han depositado en mi obra, pues fueron ellos los que han trabajado para que finalmente viera la luz. La obra ya estaba escrita, pero necesitaba el empujón final y ellos me han apoyado con sugerencias y consejos y han puesto su buen hacer a mi disposición para que todo saliera lo mejor posible y pudiéramos ofrecer a los lectores una obra interesante y de buena factura. Quisiera destacar también la colaboración de la librería Acuario de Caudete y en especial la de María Dolores Quiles, que nos acompaña esta tarde en este acto. Y por último, no puedo dejar de mencionar a quienes primeramente leyeron mis poemas, que fueron los profesores Miguel Ángel Feria y Luis Luna, y los alumnos de la segunda promoción del Máster de Poesía de la Escuela de Escritores de Madrid. Y en especial a mi tutor, el poeta Luis Luna, cuyos certeros comentarios e indicaciones fueron cruciales para que yo pudiera terminar el libro con la seguridad de que había hecho un buen trabajo. Para empezar a hablar del libro, quisiera comentar cómo fue la experiencia de la escritura y cómo se fue gestando. Para ello, voy a leer un poema que recoge la idea central o inicial en torno a la que surgió el libro. Y dice así: Caminos del agua, secretas venas, profundas galerías, sonoras cavernas de ecos enclaustrados, misteriosos, que en la noche se oyen entreverados con los aullidos de la loba. Insospechadas rutas que siembran de juncos las riberas ignotas de los ríos, encharcan el valle y llenan la tierra de raíces. Y es que fueron los caminos del agua los que me guiaron en la elaboración del poemario. Echando la vista atrás, al revisar aquel proyecto que hube de presentar en marzo de 2022, solo al motivo del agua he sido fiel en la escritura, pues me faltaba claridad sobre cómo organizar la estructura, sobre qué recursos del lenguaje poético debía utilizar, sobre qué voz poética era la adecuada. Empezaba una andadura que me iba a conducir a la creación de un libro
y no a una serie de poemas sin ninguna trabazón. Partí, para conseguirlo, de la experiencia de la contemplación del paisaje y de la emoción que éste me suscitaba. No quería que fuera simplemente un libro descriptivo, por lo que, aunque usé la geografía como punto de partida, reflexioné sobre lo que representaban para mí los ríos, las olas, los deltas, los meandros, la nieve, y también intenté recuperar de la memoria lo que había sentido ante esos parajes naturales, tanto si había tenido una experiencia directa con ellos como si los había visto en fotografías o películas. Como ejemplo de estas emociones, quisiera leer otro poema. En el círculo se dilata el discurrir monocorde del caudal, que ensancha el horizonte de la curva, que eterniza la mirada del pájaro en la ribera desvanecida, como si no hubiera más cauce por el que transitar, como si en esa naciente redondez la luz retrocediera, se enroscara en un fulgor irisado, tenue. En cuanto a la estructura, me costó bastante establecerla. Fue uno de los trabajos que realicé una vez que tuve que enfrentarme yo sola con el libro. Lo primero que hice fue eliminar los títulos de los poemas, para evitar una referencia directa a los accidentes geográficos y al ciclo natural del agua. De pronto, los poemas se liberaron de unas ataduras que me habían servido hasta ese momento para ir creándolos, y comencé a ordenarlos en secciones cuyo número y orden también fue variando. Fue ese proceso el que realmente dotó de contenido poético al libro, pues cada poema era la pieza de un engranaje que debía estar colocado en el lugar preciso. En la octava sección del libro, titulada Todo lo cubre la ceniza, por ejemplo, los poemas aluden a la destrucción como parte de la vida. Quisiera leer un poema como ilustración de lo que explico. La canción de las cañas hace llorar a los gorriones, cuando el viento sacude los troncos de los castaños, destroza las ramas delgadas del olivo, inunda las orillas resecas de los cauces y se enquista en el tuétano de la madera. En cuanto al título del libro, en principio lo había titulado Reino de lo inacabado, pues recogía la idea de creación y destrucción constante en la naturaleza que me había guiado en la elaboración del libro. Sin embargo, era en cierto modo una valoración de ese mundo natural al que me acercaba como contempladora, y no quería dirigir la lectura de los poemas en ese sentido. Quería que en el título se resumiera el contenido y la forma del libro, y a ser posible que contuviera una imagen. Por eso elegí Una mujer abraza la nieve, que es una frase que aparece en uno de los poemas que voy a leer ahora. Como las huellas de pies indecisos en un frondoso bosque, los senderos desvaídos, solitarios, desaparecen. En el camino que sube al promontorio, ni siquiera el mármol con la perfección de sus vetas ha quedado incólume y algunas grietas afean las tumbas. En un recodo, una mujer abraza la nieve y el frío de su tacto difumina la quimera de un sol que persigue en sus ojos. Así, por un lado, tenemos a la mujer, la poeta, que contempla y se funde con la nieve, la naturaleza, y por otro, una imagen del agua en uno de sus estados. Asimismo, esa frase, que es un decasílabo, era una muestra de la métrica del libro, construida con plena libertad, al margen de los versos y de las estrofas canónicos de la tradición. La cita de Emily Dickinson
fue escogida cuando ya estaba el libro cerrado, lo cual me permitió tener más seguridad a la hora de elegir qué idea quería que, como un pórtico, acompañara a mis poemas. Y me sorprendió elegir una alabanza de la luz, de lo diurno, cuando yo siempre me había considerado nocturna, como una viajera permanente por el mundo de los sueños. Esa había sido mi inclinación en muchos de los poemas que había escrito anteriormente, en los que la subjetividad y la introspección habían sido las notas dominantes. Y así como la cita anunciaba la claridad, también la elección de la voz poética se alejaba de la primera persona, algo que yo consideraba intrínseco al ejercicio poético. Buscaba el distanciamiento, la objetividad de la tercera persona, para conseguir que la experiencia subjetiva se convirtiera en una experiencia universal. Quisiera leer uno de los poemas que alude explícitamente a una experiencia humana para ilustrar cómo se expresa esa emoción que puede ser la de cualquier ser humano que se halle en esa misma situación emocional o vital. Donde los peces tropiezan unos con otros, donde el río es enigma, álveo de oscuridad, donde perderse en lo profundo no está prohibido, allí, en la quietud, alguien se encuentra. He hablado del agua, de la creación y de la destrucción, de la mujer como contempladora, de la experiencia humana del encuentro con uno mismo. Pero en el libro hay otros motivos que me gustaría destacar. Principalmente la luz, que aparece en el primer y en el último poema del libro, y es la que permite la existencia de ese mundo ante el que no se pueden cerrar los ojos. La visión, la mirada, son decisivas para que la experiencia de la contemplación se consume, tal y como se muestra en el siguiente poema. Como una falda de enaguas sobre las rocas, cae la nieve en el deshielo de las cumbres, y un brillo acerado parece que relumbra, que chispea, en el halo blanquecino de las gotas suspendidas en el aire, en el ojo del pájaro que vaga por este reino perdido. Asimismo, el vuelo y las aves son protagonistas en muchos poemas. La elevación es una constante en el libro, como también lo es la caída, pues es ese movimiento de ascenso y de descenso el que modula el ritmo cadencioso del libro. Se elevan las olas como ángeles de espuma en un poema, se levantan las hojas de la palmera, cae el joven en el acantilado y caen las piedras de un puente. Son algunos ejemplos de este vaivén en el que nos adentramos con la lectura del libro, que es una imagen de la vida misma, de los cambios que nos aguardan en las vueltas del camino. Y además de los animales, no solo las aves, sino también la serpiente, la cigarra, el pelícano, la lagartija o el ciervo, los árboles son motivos de gran significado en el libro. La palmera, que acabo de citar, por supuesto, representa el esplendor del sol, y junto a ella el olivo, el castaño o los sauces, que simbolizan el otoño, el frío, la muerte. Así se muestra en este poema. Una desazón crece en los sauces, un trino se levanta como un eco de voces errantes que rebullen sobre un lecho de hojas, de polvo, de plumas. Una perdida campana, un bordón desafinado, anuncian los acordes del frío, acompañan los rezos en la ermita, mientras los pájaros se arraciman en la niebla. Finalmente, otro de los reinos en los que se dividen los seres naturales, el mineral,
también tiene su lugar en el libro. Las piedras, los guijarros, la arena, el polvo, emblemas todos ellos de la transformación de la materia y de su permanencia. En cuanto a la estructura final del libro, este consta de 10 secciones. En total son 70 poemas organizados de acuerdo en parte con el esquema ascensional de la mística, aunque el Dios que aquí se busca sea la naturaleza misma. Todo está lleno de dioses, decía Tales de Mileto. La naturaleza está llena de lo divino, del hálito vital, y es bella en sí misma, antes de que el hombre la perfeccione con su arte, o incluso después de que la destruya. Sigue siendo sublime porque es más poderosa que nosotros. Así, las primeras 4 secciones se plantean como un camino ascendente hacia la luz, que culmina en el poema que se sitúa en la mitad del libro, en la página 49, cuando un pelícano de fuego extiende sus alas. El vuelo es otro de los motivos que he recreado en el libro, como ya he comentado. Y en este poema alude a la unión, al clímax de la experiencia mística. En las secciones 5ª y 6ª aparece el sosiego tras la unión, el verdadero recrearse en la contemplación que culmina en el abrazo y comienza la fecundación y la floración de la tierra. En la 7ª sección, titulada En el abismo, predomina la horizontalidad y la verticalidad inversa hacia lo profundo de las aguas, que supone un entrar en lo inconsciente, en aquello que nos revela quiénes somos realmente. Las 2 secciones siguientes, la 8ª y la 9ª, se enmarcan junto a la 10ª en el ciclo del eterno retorno de la naturaleza. Las 2 primeras muestran la decrepitud, el declive de todo lo que vive, mientras que en la que cierra el libro volvemos a la claridad, al renacer de todos los seres. En el libro hay un homenaje a los poemas que al mar dedica Juan Ramón Jiménez en su diario de un poeta recién casado. Por supuesto, aparece la mirada atenta al detalle minúsculo de Emily Dickinson y su afán de contacto y de fusión con la naturaleza. Hay un fondo horaciano que proviene de la lectura de Fray Luis, y en menor medida hay un guiño al Neruda del hondero entusiasta y al Lorca del libro de poemas, y sobrevolándolo todo está el clasicismo griego tamizado en la poesía de Hölderlin. O tal vez no hay nada de eso. Tendrán que ser otros quienes lo confirmen o lo desmientan. Pero sí son fuentes de las que yo he leído y de las que me siento deudora. En cuanto al lenguaje poético, destacaría el uso de la metáfora. Partiendo de la materia de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, se ha creado un universo metafórico que trasciende la materialidad que se canta en el aquí y en el ahora de la iniciación. Así, la nieve y la escarcha representan tanto la vida como la muerte, y una ardilla que se esconde no es solo un animal que huye, sino también una actitud ante el acontecer de la vida. La sencillez de un vocabulario que se va cargando de un contenido simbólico es otra característica que define la escritura del libro. Las piedras, por ejemplo, esa primera materia que moldea la gota del origen, se convierten en baluartes de la tierra que resisten los embates del viento y son también guijarros multiformes. Al final del libro son símbolos de la permanencia, de lo que nunca muere.
He optado por la brevedad del poema y por el verso corto. Quería que los poemas fueran como las gotas de agua, intensos en la brevedad de un instante, y que en cada poema hubiera una chispa de emoción. No quería decirlo todo, pero sí que quedara sugerido de algún modo. Así, por ejemplo, la cola partida de la lagartija en uno de los poemas quería que fuera lo suficientemente expresiva por sí misma, como también la sombra que huye de la figura en un poema que trata sobre la dificultad del autoconocimiento. Aunque al principio he dicho que solo fue fiel al motivo del agua, en este proyecto también se ha mantenido la sensación que en un principio yo quería reflejar en el libro, la contemplación gozosa y estática de la naturaleza, como refugio frente a la crueldad, la incertidumbre y la desazón del mundo que habitamos los humanos. Creo que esa sensación está presente en el libro, pues al ir creándolo he sentido la paz y el sosiego, la belleza y lo sublime del mundo natural. Ha sido para mí gozoso el escribirlos. Me evadía hacia otro reino lejano, del que me sentía exiliada, pero que gracias a la memoria podía revivir en la escritura. Me gustaría que la lectura del libro provocara en los lectores esa paz que yo he sentido al escribirlo. Para finalizar, quisiera leer un último poema. En la cima, un blanco velo cubre los ojos. Se destila la humedad del día. El horizonte se tambalea entre el boscaje. Ni zarzales, ni arbustos, ni piedras se vislumbran, apenas agujeros, madrigueras en las pendientes del macizo. Ni flores, ni lagos, ni íbices que juegan, que chozpan, el relumbre de la hierba mojada sobre los caracoles. Nada más. Muchas gracias por su atención. Ahora, como sabéis, si le queréis preguntar algo a la autora. Yo no es una pregunta, yo quería darte las gracias por esta presentación de un poemario, porque es verdad que hacemos muchas presentaciones literarias, pero la poesía pues siempre es un género muy minoritario, y el hecho de que estés aquí esta tarde, de la lección que nos has dado de poesía, pues es de agradecer. Y además también que vengas con un poema sobre la naturaleza, reivindicando lo que comentas, lo importante que es el pararnos, el detener, el observar. Y mira, ahora sí que te quería preguntar, para este poemario, ¿lo has escrito en tu estudio, viendo fotografías, o has salido y te has metido en la naturaleza y luego has vuelto? ¿Cómo ha sido ese proceso de escritura? Bueno, como he dicho, pues era un proyecto, teníamos que hacer un proyecto para escribir un libro, y entonces pues yo siempre he sido muy acuática, a mí el agua es mi elemento, entonces yo pues dije, bueno, quiero escribir sobre el agua, sobre un río, más que el mar, aunque el mar también está en el libro, pero era mi obsesión el río. Y bueno, comencé más bien pues, con los recuerdos que yo tenía de haber estado en contacto, porque he tenido la suerte de ver algunos ríos, de verdad, digamos, estar en la orilla del río, allí sentada. Entonces, partiendo de esa experiencia personal, pues luego ya, digamos que luego, pues a lo mejor sí que ya tuve que buscar información sobre pues, otros accidentes geográficos, porque tampoco quería decir cosas que fueran contradictorias,
yo no soy geógrafa, entonces pues la verdad es que aprendí también geografía sobre el meandro, por ejemplo, o lo que era el delta, para poder describirlo bien, pero fue más bien mi memoria, mis experiencias, lo que yo sentía ante el agua, ante los ríos, tanto cuando estaba allí personalmente o cuando los veo en alguna foto, sí, también, pero principalmente fueron experiencias personales mías, de contacto con la naturaleza. La nieve es un elemento recurrente en este, bueno, tú has dicho que en un principio has dicho que te centrabas en el agua, ¿no? Pero la nieve es un elemento recurrente en este poemario y bueno, ¿qué simbolismo encierra para ti? Bueno, pues como he dicho, es un estado del agua y también en mi contacto pues, con la naturaleza, pues la nieve, las montañas, no sé, es algo especial. Es verdad que la nieve cuando cae en los pueblos pues es maravilloso, pero nunca había estado cerca de las cumbres y he tenido la suerte de estar cuando estaban todavía con nieve y es como, pues no sé, estar en otro mundo. Parece como que estás en contacto con algo que es diferente a lo que vivimos todos los días y que me ofrece un campo de paz, de belleza, de tranquilidad, no sé, el blanco. La nieve para mí evoca pues eso, una tranquilidad, una pureza, algo que no está manchado y pues no sé, me transmite todo eso. Y sobre todo la nieve la nieve de las cumbres que se refleja debajo de la cumbre hay un lago, eso es maravilloso. Ya es como un espejo, ¿no? en el que se puede mirar la misma nieve, pues una imagen maravillosa que me gusta mucho. ¿Qué aspectos de la poesía contemporánea consideras más relevantes en la... La poesía contemporánea ahora, pues digamos que transita un camino un poco, digamos, de muchas corrientes diversas, ¿no? Y pues bueno, esta línea, por ejemplo, de poesía que yo inicié, pues ya chocaba un poco con lo que yo había escrito siempre, porque para mí la poesía era como más confesional, no era como que yo tenía que estar siempre presente. Entonces, pues con este poemario he aprendido otras líneas de la poesía contemporánea, ¿no? Que intentan acercarse a la naturaleza pues desde otro punto de vista, no como hacían por ejemplo los románticos, para verter en el paisaje sus emociones, sino al contrario, para que fuera la naturaleza la que me inspirara las emociones a mí, digamos, que fuera la que me diera mis lecciones y no que yo vertiera en ella lo que estaba sintiendo. Entonces, es una línea de la poesía contemporánea, una poesía que aparentemente parece descriptiva, pero que está cargada de gran simbolismo. Es una de las líneas. Luego hay muchas, por supuesto, porque ahora, si hay algo, es muchos escritores, muchos poetas, ¿sí? Y diría que también está relacionada con los haiku, porque también es un tipo de poesía de contemplación, de la naturaleza. Ahí sí que hay una métrica, pero son también poemas muy breves. Y yo sí que le he visto cierta relación con influencia de haiku japonés, que también en España también está aquí muy de moda. Sí, realmente me lo han dicho algunos compañeros. Lo que pasa es que probablemente pero yo como he leído menos el haiku, pues quizá cuando he dicho todas esas influencias de las que yo me siento deudora, no lo he incluido porque no es como que sea una lectura mía tan frecuente, pero probablemente, claro que está el haiku japonés. O sea que lo descubriremos y lo leeremos. Yo quería, bueno, comentar o preguntar sobre, es que a mí leyendo los poemas me ha parecido como que tienen la técnica del dardo en la palabra, ¿no? Es como que eligen la palabra exacta con la que, o el adjetivo exacto con la que acompañar y construir el verso, ¿no? Entonces, bueno, a ver, eres una mujer
de estudio, o sea, eres culta, tienes capacidad para eso, pero a la hora de hacer un poema cuesta mucho, o le das muchas vueltas para encontrar justo esa palabra que buscabas, o tú tienes la facilidad como para de repente encontrártela en tu mente. A ver, ese fue uno de los trabajos que, la disciplina del trabajo poético que me ha gustado mucho. Siempre la había tenido porque yo siempre he escrito, pero no había escrito nunca un libro entero, sino que había escrito a lo mejor pues, dejándome llevar por impulsos, por emociones, pues, vaya, voy a escribir un poema sobre esto, sobre... Aquí fue un trabajo más disciplinado que me ha enseñado mucho lo que es el oficio, porque digamos que, como tú dices, porque el escribir los poemas, pues bueno, vas haciendo los poemas y de hecho tenía algunos más, por lo menos casi 20 poemas más que se han quedado fuera del libro. Ahí ya fue una primera purga, porque dices, bueno, esto no, porque necesitan más trabajo. Entonces, cuando ya tuve los poemas, pues la verdad es que luego me costó bastante pulirlos, porque es verdad que había palabras que se repetían, que cuando lo estás escribiendo no te das cuenta, pero luego si los lees todos, dices, pues es que repito esta misma palabra varias veces, y es verdad que yo quería que fuera preciso. Entonces, claro, si quieres hay que buscar sinónimos, o a veces el sinónimo que buscas pues resulta que no te cuadra con el ritmo del poema. Entonces, pues ese trabajo fue duro y bonito. Me gustó mucho, lo que pasa es que cuesta, porque hay veces que te sale de golpe un poema, pero no es lo habitual, porque a veces aunque tengas la idea, luego, si es un poema solo, vale, pero si lo tienes que meter en un libro, entonces hay que trabajarlo más para evitar coincidencias o para que sea otro punto de vista. El conjunto lleva más trabajo. Como componer también como una canción, ¿no? Claro. Similitudes para las palabras que no se pueden repetir en un verso, o cualquier similitud a la hora de poder redactar una frase, imagino, ¿no? Claro, ¿no? Y además luego también lo que son, no solo las palabras, sino que luego también la forma del poema también es importante, porque si los empecé escribiendo a mano, pero cuando los pones luego en la página, en el ordenador, la percepción del poema cambia, porque a lo mejor un verso te queda muy largo, otro y como tampoco están medidos, porque no lo he hecho medido, entonces claro, el aspecto visual también es importante. Entonces hay veces que algunos, incluso si el poema tenía o era toda una sucesión de versos o estaba dividido en estrofas, eso también tuvo su trabajo, porque a veces estaba todo seguido y luego lo partí en estrofa o al revés, así que todo no fue así instantáneo. Que llegó porque al verlo en la página, en el ordenador, es como que ves otra cosa que no ves cuando está escrito a mano. Ves que si un verso te queda... No sé, la forma también es importante, de cómo se plasma en la página, aunque el poema es sonoro, pero también se ve. Entonces eso también me influyó también a la hora de darle darle por terminado, eso también me costó. La forma, cómo quedaba. Bueno, pues al hilo de lo que estabas hablando, ¿qué consejo le darías a una persona, bueno, a quienes estén comenzando un poquillo con la escritura poética, un poquillo al hilo de lo que estábamos ahora? Pues que no se desanimen, que hay que leer mucho. Y luego, pues nada, es trabajo, es como un oficio. Si te gusta, pues es todos los días un poco, porque hay veces que estás mucho tiempo con la página en blanco y no escribes nada. Y entonces yo que soy una persona que he estudiado, entonces pues yo siempre, es como que si no leo muchas hojas o no escribo hojas, no lleno hojas, es como que he pasado la tarde sin hacer nada. Entonces cuando te pones a hacer el ejercicio creativo es diferente, porque a lo mejor pasas una semana y dices, es que no he pasado de un verso, no he hecho nada, porque no me sale, porque lo cambio. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor después de 2 semanas dándole vueltas al mismo, un día te sientas y te sale. Y es decir, que has estado trabajando, pero de otra forma, no llenando plantillas, no llenando hojas, pero sí que pensando en ese asunto. Entonces, pues eso, si te gusta escribir, pues adelante, pero es un oficio como otro, hay que dedicarle tiempo y a veces te sale mejor, otras veces peor, pero siempre se aprende.
porque, no sé, yo he aprendido mucho, no solo, ya os digo, geografía, pero también vocabulario, y también, bueno, otra cuestión en la que no he hablado es por poner comas, en fin, todo eso también, en la poesía también es importante, porque sí, es otro ritmo, no es exactamente igual que cuando escribimos en prosa, entonces también te enseña, sobre todo la poesía enseña mucho lo que es, a mí me lo ha enseñado siempre, no como escritora, como lectora, a saber qué es lo importante. Porque como la poesía para mí es como una síntesis, entonces a mí siempre se me ha dado bien resumir, no se me ha dado mal, y yo creo que eso me lo ha dado la poesía, porque es como que es lo esencial, lo que es superfluo no entra en el poema, y entonces pues digamos que ayuda también a saber leer luego otros textos.